En nuestro quehacer diario, es común pasar por alto muchas de las cosas que nos rodean. Damos por sentada su existencia y las hemos incorporado de manera natural en nuestras vidas. Ejemplo de ello es la adopción de la tecnología actual. Las nuevas generaciones la dan por sentada, dado que nacieron en ella. Sin embargo, el haber llegado hasta este punto de nuestro desarrollo como civilización ha sido un largo y difícil camino. Es necesario comprender que los investigadores de todas las épocas han trabajado arduamente por milenios para poder darnos lo que hoy consideramos normal. Y la biología no es la excepción. La medicina, la elaboración de medicamentos, el mejoramiento de los cultivos y la ganadería, el control de las plagas y muchos avances más que hoy disfrutamos, han tenido también que recorrer un largo y difícil camino. Por supuesto, el hablar de ello a profundidad requeriría no uno, sino cientos o quizás miles de videos, pero debido a nuestro limitado tiempo haré mención únicamente de algunos de los aspectos y personajes históricos relevantes para el desarrollo del estudio de la vida. No son todos, pero sí relevantes. Comencemos. Nuestra civilización tuvo un origen humilde y no por ello carente de interés y de desafíos. Las primeras comunidades de humanos se vieron en la necesidad de desarrollar algunas técnicas y herramientas básicas para poder subsistir y con ello dar abasto a los requerimientos de comida y albergue que con el paso del tiempo se hacían cada vez más escasos por el aumento de la población. Esto obligó a los humanos del Neolítico, período conocido también como la Edad de Piedra, a tener que buscar maneras de garantizar la producción y obtención abundante y sostenible de alimentos. Es cuando surge la cacería de animales salvajes. Una tarea nada fácil y que le costó la vida a muchos humanos, al tener que enfrentarse con herramientas sencillas y rudimentarias a animales como el mamut lanudo y muchos más, quienes no dudaron en defenderse. Sin embargo, vino en nuestra ayuda una especie de animal salvaje que fue lo suficientemente inteligente para aliarse con nosotros. Me refiero a los lobos. Y es ahí, aproximadamente en el año 23.000 antes de nuestra era, que los humanos empiezan a domesticar a los lobos, con el consecuente desarrollo de las múltiples razas de perros que conocemos hoy en día. Los lobos obtuvieron comida y refugio de manera más fácil, y nosotros obtuvimos a quienes consideramos el día de hoy nuestros mejores amigos. Avanza el tiempo, y aproximadamente por el año 8000 antes de nuestra era, los humanos aprenden a desarrollar la agricultura y la ganadería, permitiendo así la obtención sostenible sin necesidad de arriesgarse a morir en busca de carne o por envenenamiento al comer plantas desconocidas y peligrosas. Desde el inicio de la cacería al desarrollo de la agricultura y ganadería han pasado más de 10.000 años. Con este avance, los humanos empiezan a experimentar con diversas combinaciones de plantas, con el objetivo de obtener alimentos más nutritivos y en mayor cantidad. Se dan cuenta que hay plagas que empiezan a poner en riesgo sus plantaciones. También aprenden a mejorar las condiciones para su cultivo. Lo mismo con la ganadería, ya que empieza a experimentar con diversos cruces para el mejoramiento de las razas. Es decir, que en términos empíricos, los humanos hemos venido modificando genéticamente a los organismos por medio de selección artificial para nuestro beneficio, desde hace unos 10.000 años. Eventualmente, todos estos avances permitieron que las comunidades humanas aumentasen de tamaño, convirtiéndose en poblaciones. Al haber mayor cantidad de humanos, ganado y agricultura, también surgieron nuevas disposiciones morales y sociales, necesarias para poder brindar orden y control, además de mantener a raya las enfermedades. Surgen en varias culturas la preparación de los cuerpos de los fallecidos, en parte por superstición, en parte por la necesidad emocional de mantener contacto con los seres queridos, en parte para mantener un control sanitario y social. Algunas civilizaciones empezaron a experimentar con la momificación de sus muertos. Esto significó tener que manipular la anatomía humana. Clásicamente se considera a los egipcios como el ejemplo principal, y en algunos casos quienes iniciaron esta práctica. Sin embargo, entre los años 5800 a 1600 antes de nuestra era, en los pueblos precolombinos de Sudamérica ya se experimentaba con la momificación.
El ejemplo más claro de ello son las momias de Chinchorro en Argentina. Los egipcios fueron mucho más elaborados, pero para la época de Chinchorro no aparecían a la vista. Y así, al adelantar el tiempo, nos damos cuenta cómo otras herramientas empiezan a surgir. Una de ellas, quizás de las más importantes, fue el desarrollo de la capacidad para llevar registro permanente de todas nuestras acciones, de todas nuestras actividades. Me refiero a la invención de la escritura. En el año 2600 antes de nuestra era, en Perú se desarrolla el quipu para el registro de las cosechas y otras actividades. En el año 1000 antes de nuestra era, los fenicios desarrollan su escritura fonética, es decir, basada en los sonidos expresados al hablar. En el 470 antes de nuestra era, en Mesopotamia, se desarrolla la escritura cuneiforme, llamada así porque sus trazos tienen la apariencia de cuñas. Este significativo avance nos permitió poder documentar todo, empezar a llevar registro histórico más preciso y poder plasmar de manera clara y concisa nuestro pensamiento y nuestras ideas, y con ello a comunicarlas con los demás, aún mucho después de que ya no estemos aquí. Tal fue el caso de Aristóteles, el pensador griego, que vivió en el siglo IV antes de nuestra era, y a quien se le atribuye el título de padre de la biología, debido a sus numerosos trabajos registrados sobre los animales y plantas. Es el primero de quien tenemos un legado escrito sobre este tema. Como hemos visto, a lo largo del tiempo, nuestra civilización desarrolló el conocimiento empírico, transmitiéndolo de manera oral de generación en generación. Ahora contamos con la escritura, como medio de comunicación permanente. Contemporáneo a Aristóteles, tenemos a Teofrasto, a quien se le conoce como el padre de la botánica por su extensivo estudio de las plantas. Ya en el siglo II de nuestra era, en los tiempos del Imperio Romano, nos encontramos con Galeno de Pérgamo, quien fue la autoridad médica en su época. Es más, a la fecha, a los doctores se les llama galenos, en honor a este médico. Y con esto saltamos en el tiempo a la Edad Media, período conocido también como el oscurantismo, debido a la caída del Imperio Romano y el auge del pensamiento mágico-religioso en Europa y Medio Oriente. Se empieza a perseguir a los investigadores y a censurar y a castigar severamente a quienes les llevasen la contraria. Tiempos oscuros. Aún con todas esas penurias, algunos logran salir adelante, compartiendo sus avances, gracias a la escritura. Aún cuando muchos de sus libros se perdieron en las incontables hogueras en donde fueron inmolados. Tenemos el caso de Avicena, conocido como el príncipe de los médicos, quien nació a finales del siglo X, ya en nuestra era, en el Medio Oriente. También conocemos de Alberto Magno, hombre religioso, pero también químico, biólogo y botánico, quien vivió en el siglo XIII, y así muchos más. En esta época no hubieron muchos avances significativos, al contrario, retrocedimos, y hoy en día todavía arrastramos parte de esa desgracia. Pero la esperanza no se perdió. Las investigaciones y la valentía de quienes las llevaron a cabo, rechazando las prohibiciones y compartiendo su conocimiento, dieron paso a la Edad Moderna. Aquí nos encontramos con Andrés Vesalio, quien con su tratado Humani Corporis Fabrica da inicio al estudio formal de la anatomía humana. Miguel Servet, descubridor de la circulación sanguínea, y a William Harvey, descubridor del corazón como encargado de bombear la sangre en nuestro cuerpo. Anton van Leeuwenhoek utilizó microscopios rudimentarios y con ello logró descubrir la vida microscópica de las bacterias, los protistas y los hongos, específicamente la levadura. Robert Hooke descubrió la célula vegetal, por lo que se le considera el padre de la citología.
Carlos Linneo establece en 1758 la clasificación taxonómica de las especies. El nombre de nuestra especie, Homo sapiens, proviene de esa clasificación. Y todos estos y muchos más avances nos llevaron a la edad contemporánea, la que vivimos el día de hoy, y que inicia a finales del siglo XVIII. En esta época es donde Schleiden y Schwann desarrollan la teoría celular, teoría que establece que la célula es el ser vivo más pequeño que existe en la Tierra, y esto ya en el siglo XIX. En este mismo siglo, los viajes exploratorios de Charles Darwin a las Islas Galápagos le permitieron descubrir el proceso detrás de la teoría de la evolución de las especies por selección natural, publicado en su libro El origen de las especies. Esta teoría científica, junto con la teoría científica celular de Schleiden y Schwann, y la herencia biológica de Gregor Mendel, sentaron las bases científicas de la biología actual. Todos ellos, en conjunto con los demás investigadores que han existido y existen hoy en día, nos permiten adentrarnos con seguridad en el estudio de la vida. Hemos avanzado más en estos últimos 3 siglos que durante el resto de la historia humana, gracias al desarrollo de la ciencia. Imagina qué nos deparará el futuro.